Señor. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Glorificado sea tu nombre, Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me concede a mí y a todos los hermanos aquí presentes de estar en su casa de oración para inquirir, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Dios me les bendiga a todos, tanto a los hermanos, a los miembros de la congregación, como también a nuestros amigos que fielmente nos sintonizan. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a nuestro Dios. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar en tu casa de oración, de bendecir tu nombre, Señor, y de contemplar, oh Dios, tu hermosura, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado hasta este momento, hasta este día, Señor. Te agradecemos porque tú, Señor, eres bueno. Eres un Dios grande, poderoso, amoroso, misericordioso. Eres santo, pero aún con todo y eso, Señor, nos permite que nosotros nos acerquemos a ti y conversemos contigo. Gracias, Señor, por esa bendición que tú le das a tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, queremos dedicar, Señor, el estudio de tu palabra a tu nombre, Señor, y pedimos que nuestros hermanos y nuestros amigos, Señor, sean, oh Dios, tocados, Señor, y que sus mentes sean abiertas ahora mismo para que puedan recibir tus palabras, que puedan, Señor, atesorarla y también ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Voy a darle directamente a la parte de nuestra hermana Francis, alabado sea el Señor, la cual pues va a disertar en la escuela dominical. Si puedes, chiquito. Está caliente aquí. Sí. Praise God. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos concede de estar en su casa y poder alabar y bendecir y glorificar el santo y bendito nombre del Señor. Amén. Este día que nos da un día nuevo, podemos decirle gracias porque nos diste el oxígeno y también nos diste la fuerza para que nosotros nos levantáramos hoy y pudiéramos estar aquí en el hogar, en la iglesia, y pudiéramos para que podamos alabar y glorificar y bendecir el nombre del Señor. Es una bendición que estamos vivos y es una bendición que estamos vivos y es una bendición de que podamos estar aquí, Señor. Damos gracias. En este día está nevando abajo, hay nieve, pero no está pegada, así es que yo espero que esto no sea un impedimento para que los hermanos que no han venido lleguen. Creo que pueden venir sin ninguna dificultad. Sí, nevó un poquito anoche, se pegó, pero ahora que está cayendo no se está pegando y mientras no baje la temperatura no hay un daño. Así que usted puede caminar para la iglesia si usted así lo quiere. Bendecidos a Dios. Hoy vamos a estar viendo en la lección número 24 de la unidad El ámbito sobrenatural. Hemos estado estudiando estas últimas dos lecciones, han sido sobre esta unidad y hoy vamos a estar con la tercera, nos quedan dos más y después entramos en otro nuevo expositor. Bendecido sea el Señor. Amén. Y la lección de hoy es Pablo enfrenta a los espíritus malignos. Como estamos estudiando algo que es sobrenatural, de las cosas sobrenaturales, y una de las cosas sobrenaturales son los espíritus malignos, ¿verdad? Alabado Pero sea. antes de que yo empiece la escuela dominical, yo voy a orar y pedir al Señor que esté conmigo, que me ayude, que me dé la unción y la gracia que necesito en este momento. Señor Dios del cielo y de la tierra, alabo y bendigo y glorifico tu santo y bendito nombre y te doy gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y tu amor es eterno y tu palabra es verdad y es vida, Señor. Te glorificamos y te bendecimos. En este día te pedimos que
estés con nosotros, que te muevas en nosotros, Señor, que despiertes en nosotros entendimiento y sabiduría, Padre mío, y que podamos sentir tu presencia, Señor, como tú siempre has prometido estar con nosotros, la podamos sentir, y que tú seas el que nos dirija desde el principio hasta el fin, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva con liberalidad en nuestro medio y que nosotros podamos adorarte y bendecirte libremente. Amén. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te lo pedimos y te damos gracias. Dale entendimiento a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que va a escuchar esta clase hoy, y permite que sientan hambre y sed de tu palabra. La busquen y la estudien y la pongamos en práctica, porque no es solamente leerla, sino ponerla en práctica. Amén. Bendecido sea Dios. Hoy vamos a estar viendo, como le dije, Pablo enfrenta a los espíritus malignos, y vamos a estar en el libro de los Hechos en 3 diferentes capítulos. En el capítulo 13 del 1 al 12, en el capítulo 16 del 16 al 18 y en el capítulo 19 del 11 al 20. Son los tres porciones son de los diferentes viajes del apóstol Pablo, ¿verdad? Y vamos a estar viendo que en cada uno de ellos, pues él se encontró con disturbios espirituales que le trataban de afectar el ministerio de él y el beneficio de los hermanos y las hermanas que escuchaban su palabra. Así es que nosotros también hoy en día tenemos muchos inconvenientes, muchos problemas, y muchos de ellos son espirituales, y tenemos que apelar al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado, y usarlo como la palabra del Señor nos dice, que lo usemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y tendremos la victoria. Bendecido sea Dios. En esta clase vamos a estar viendo, la verdad central nos dice así: todo espíritu maligno está sujeto al poder y a la autoridad de Jesucristo. No hay ningún poder que se pueda enfrentar a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo no tenga poder para libertarnos, hermanos. No hay ningún poder. Así que aunque el diablo se cree que él es el dueño del mundo y que se cree que es el que gobierna, él solamente puede hacer lo que Dios le permite. Amén. Que él haga. Amén. Así es que no se equivoque. Él no tiene todo el poder. No. El que tiene todo el poder es nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay nada imposible para él. Usted y yo creemos en su palabra, confiamos en su palabra, esperamos que lo obre y él se va a manifestar. Bendecido sea Dios. Si es que esa es la verdad central de esta clase. Y el versículo clave está en Hechos 16, el verso 18. Esto fue uno de los enfrentamientos que él se encontró en lo que vamos a estar estudiando hoy. Dice aquí: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Para aquellas personas que creen que los demonios no existen, pues déjeme decirle que la palabra del Señor está llena de muchos ejemplos. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se manifestaron muchos de ellos, pero él, con la autoridad que él tenía, los reprendía y los echaba fuera. Así es que no podemos decir que eso no existe, porque la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios nos da testimonio de que existen y que son reales y que batallan contra usted y contra mí y con todas las cosas y contra todas las cosas que son de Dios. Quieren oponerse a todo lo que Dios quiere hacer. Y usted y yo hemos recibido poder del Espíritu Santo para reprenderlo y echarlos afuera. En el poderoso nombre de Jesús. Acuérdese que es por medio del poder del Espíritu Santo que esto se logra. Bendecido sea Dios. Así es que esto vamos a estar, ahorita entramos en detalles en ello. Esto fue cuando la muchacha esta adivina, que estaba poseída de un espíritu de adivinación, cuando Pablo llegó, ¿verdad?, a este sitio para predicar, ella empezó a decirle a la gente: estos son hombres de Dios, están bajo el poder de Dios y están predicando la palabra de Dios. Pero ella estaba diciendo una verdad que no era bajo la unción del Espíritu Santo. Estaba diciendo algo que un demonio que
la poseía ella, ¿ok? Estaba hablando. Entonces hay momentos que usted y yo todo el tiempo debemos estar preparados para entender y hacer la diferencia cuando es Dios el que está y cuando es el diablo el que se manifiesta. Así que el Señor nos manda a que tengamos discernimiento y escudriñemos los espíritus, porque no todo lo que se manifiesta es de Dios. Así es que con esta introducción ahí al versículo clave, nosotros estamos entrando a la escuela dominical. En las metas de la enseñanza nos dice, debemos de afirmar la realidad que los espíritus malignos y el reino espiritual. Debemos de afirmar que hay una realidad, que esto existe, hermanos. Esto no es algo que nosotros nos lo estamos inventando, ni es algo que nosotros le decimos a la gente para que tenga miedo. No, existen y muchas personas están poseídas por causa de ello, y algunos de los efectos, perdón, que estamos viendo hoy en día es la clase discúlpenme, las clases de manifestaciones que se están manifestando en el mundo hoy. De quitarle la vida a la gente, de los robos, usted ve lo que está pasando, robándose las cosas y llevándoselas y como se piensan que son de ellos y siguen caminando como si es de ellos. Estos son espíritus malos que se han apoderado de la gente para que actúen de esta manera. Muchas personas dicen, pues, es que no tienen dinero, o es que son drogadictos, o es que es esto y esto otro. Hermano, no hay excusas. La ley dice que lo que no es suyo, usted no lo debe de tocar. Amén. Sí, y lo que no es mío, yo no lo debo de tocar. Así es que el que roba no se está manifestando el poder de Dios ahí, sino un poder satánico y maligno que ha venido a destruir y a engañar a la humanidad. Así que tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros oídos, todos estos problemas que están ahora mismo en nuestra nación de la raza. Hermano, yo no voy a decir que esta nación no haya sido racista. En parte lo ha sido. Pero sí, muchas de las cosas que están ellos están yendo al extremo. Han ido al extremo. Y Dios va a intervenir. Dios no se va a quedar con esto, hermano. Dios va a intervenir por esta situación. Y la segunda parte es, debemos de desarrollar una perspectiva bíblica de los espíritus malignos, reconociendo que ellos están sujetos al poder y a la autoridad de Dios. O sea, como yo le dije ahorita, el diablo se piensa que es dueño del mundo y que es dueño de todo lo que existe y quiere seguir engañando y destruyendo a la humanidad como ha estado destruyendo. Pero él se le olvida que no es el dueño del mundo. El dueño del mundo es Dios. La palabra del Señor nos dice que la tierra y su plenitud y el mundo y los que la habitan son de Dios. ¿Ok? Así que usted y yo no nos equivoquemos. Él no es dueño de nada. Lo que realmente dueño eres, el Señor le dijo que tiene solamente un lugar que es dueño él, el lago de fuego, que fue ¿cómo se dice? Preparado para Satanás y sus ángeles. Cuando él venga a decirle mentira, recuérdele cuál es lo que realmente, de lo que es el dueño. Bendecido sea Dios. Amén. Nuestro Dios es dueño del oro y de la plata, el dueño de la tierra y su plenitud, el dueño de las vacas de mil montañas, el dueño de todo lo que existe, hermano. Usted y yo tenemos que confiar y creer en su palabra y confesarla, hermano, y dejarle saber al enemigo que él sí nos ataca por todos lados y a veces nos atropella y a veces ¿cómo se dice? Nos disminuye más de lo que somos, ¿ok? Pero si entendemos que es porque Dios le permite o porque nosotros le abrimos puertas. Sí. Son dos maneras que él puede entrar. No hay otra forma. Bendecido sea el Señor. Vamos a la tercera. Dice aquí, debemos de reconocer la necesidad de buscar la ayuda de Dios en las batallas espirituales. Hermano, usted y yo no podemos batallar estas batallas en la carne. Usted y yo necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos tener tiempo para orar y buscar a Dios. Amén. Y pedirle la dirección y pedirle al Espíritu Santo que intervenga en nuestra vida y que nos ayude, ¿verdad? Y que nos ayude para que nosotros podamos defendernos y ¿cómo se dice? Y llevar a cabo nuestra batalla correctamente y en victoria. Así es que usted y yo necesitamos entender que necesitamos de Dios. Amén.
Este es el tiempo cuando más se debía de estar orando. Sí, este es el tiempo cuando más debemos de estar leyendo la Escritura. Todo el tiempo ha sido necesario orar y leer la Escritura. Amén. Pero en este tiempo es cuando más lo necesitamos. Y también dedicar días al Señor separados para que Él se manifieste a nosotros, nos guíe, nos dirija, hermano. Yo me quedo asombrada ver cómo en el libro de los Hechos el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo se manifestaba a los primeros discípulos, ¿verdad? A los discípulos y a todos los primeros creyentes, cómo se manifestaba, como vemos en la conversión del apóstol Pablo, cómo apóstol Pablo, Jesucristo se le apareció camino a Damasco, cuando él iba a llevarse a, ¿cómo se dice? A todos los que él podía llevarlos a los jefes ¿cómo se dice? Religioso, para que los perseguía y los atormentaba, hermano. Pero vemos cómo el Espíritu Santo lo toca, lo transforma, lo cambia, le da un llamado. Y cómo el Espíritu Santo obra a un hombre de la misma ciudad en Damasco, llamado Ananías, para que venga y ore por el apóstol Pablo. Y vemos cómo el Espíritu Santo se manifestaba, hermano. La Escritura nos llama, vemos como dice que Ananías habla con el Señor y le dice, pero nosotros hemos oído que este es uno de los que destruye la iglesia, de los que los persigue, de los que los lleva cautivos. Yo no puedo ir allá, pero el Señor le dice, ve, porque es una persona escogida para la predicación del Evangelio. Así es que, hermano, como usted puede ver, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo sabe la dirección donde usted vive, porque Él le dijo en qué calle era que estaba, ¿verdad? Y a dónde debía de haber ido y qué debía de hacer, hermano. Ese es el mismo Espíritu Santo que usted y yo predicamos hoy. Es el mismo Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Si no se manifiesta en usted y en mí de esa manera, debemos de examinar por qué razón es que esto está pasando. Debe ser que algo debemos estar haciendo mal, ¿verdad? Debe de ser que no estamos siguiendo la Escritura como la palabra del Señor dice que debemos seguir. Debe de ser que no estamos orando como debemos de orar, porque estamos supuestos a tener ese mismo efecto en nuestra vida del Espíritu Santo. Amén. Así es que con eso yo ya entré a la introducción de la clase. La porción, yo voy a leer lo que tengo en el expositor, pero yo le recomiendo a cada hermano que lea el capítulo 13 completo, que lea el capítulo 16 completo y que lea el capítulo 19 completo, porque así usted va a poder entender mejor la clase y quizás va a llevarse mejor. Va a poder ver mejor el poder del Espíritu Santo de una manera especial. Y también, como le mencioné, el capítulo 9 en la conversión del apóstol Pablo, para que usted vea cómo cómo es el ministerio del Espíritu Santo, cómo Él le habla a la gente. Si usted y yo estamos alerta y atentos, cuando usted y yo oramos, vamos a escuchar la voz de Dios y el Espíritu Santo nos va a dirigir y nos va a enseñar y nos va a guiar y nos va a decir qué debemos de hablar y cómo debemos de actuar. Así es que eso es lo que la Escritura nos habla y nos dice. Bendecido sea Dios. Amén. Pero vamos a ver ahora la lectura. Voy a leer los versos que yo tengo en el expositor, pero hay que leer el capítulo 13, el 16 y el 19 del libro de los Hechos. Y como le dije, para que pueda entender mejor lo que le acabo de decir de cómo trabaja el ministerio del apóstol Pablo y cómo trabajó Dios por medio del Espíritu Santo, pues lea el capítulo 9 también. Yo le recomiendo leer el libro completo. Es mucho más importante. Bendecido sea Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, ¿la? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Hermano, en el poder de Dios usted no puede
usted no puede resistir el poder de Dios. No, de ninguna manera. Él estaba resistiendo el poder de Dios para que este procónsul, ¿verdad? Este gobernador de esta área, no, Sergio Paulo, no escuchara el mensaje de Dios. Pero vemos que el Espíritu Santo intervino por medio del apóstol Pablo y fue reprendido ese demonio que estaba en él, hermano, un demonio de hechicería, un demonio que engañaba a la gente, ¿verdad? Entonces vemos que fue reprendido y el hombre que él quería ministrarle recibió la bendición de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, cayó maravillado de la doctrina del Señor. Creyó maravillado. Mira, hermano, cuando él vio de la manera que Pablo reprendió a este espíritu maligno que estaba poseído este hombre, ¿verdad? Elimas, o ver Jesús, como se llamaba, traducido el nombre, se llama Elimas, ¿verdad? Un mago. Él usaba la magia para engañar al pueblo, para mentir y engañar. Y estos son para que usted y yo abramos los ojos. Todavía hay gente cristiana que se atreven a ir a los sitios de hechicería y de brujería, hermanos. Reprenda al enemigo y conviértase de verdad al Señor. Y no esté buscando el horóscopo. Nadie le puede decir a usted lo que va a venir el día de mañana. No se deje engañar. Estos son poderes satánicos y malignos que han venido a perturbar a la gente y a engañarlos. Hay personas que creen estas tonterías y boberías que dicen esta gente, ¿ok? Y están haciendo esto, abren la puerta al enemigo para que entre sobre ellos y tenga control de ellos. Por eso que usted ve muchos problemas aún en la misma iglesia, porque hay personas que no entienden, que no pueden practicar estas cosas y que no deben de estar escuchando estas cosas, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Bendecido sea Dios. En el capítulo 16 de los Hechos y el verso 16 dice así: Aconteció, esta es la segunda parte y es el segundo viaje del apóstol Pablo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Sí, vemos que esta es una de las maneras que la gente hoy en día se están ganando, ¿verdad? La vida adivinando. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Nosotros, el Señor nos mandó que buscáramos su rostro y su presencia y nos seamos guiados por Él. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea que todos los días esta mujer, cuando Pablo llegó a este lugar, ¿verdad? Y ahora era Silas, Pablo y Silas, ¿ok? Llegaron a este lugar, ellos iban a predicarle a la gente y ella les salió al encuentro por unos 2 o 3 días. ¿verdad? Diciéndole lo mismo. Estos son hombres del Dios Altísimo que nos predican el mensaje de Dios. Hermano, si lo dice una persona bajo un poder satánico, usted y yo tenemos que reprender ese poder satánico. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él sabía que la mujer que estaba inspirada hablando estas palabras no estaba siendo inspirada por el poder de Dios, sino que era poseída por un demonio. Y esto estaba estorbando al apóstol Pablo el trabajo que él estaba haciendo o que quería hacer en estas ciudades. Bendecido sea el Señor. Así es que usted y yo tenemos que tener cuidado qué es lo que oímos y qué es lo que practicamos, porque tenemos que tener cuidado. Bendecido sea Jesús. Amén. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire, hermano, todo lo que ella decía era cierto, pero no venía de parte de Dios. No. Y el propósito no era que predicara al Señor, sino era turbar al apóstol Pablo y turbar a la gente que estaba escuchándola, porque todo el mundo sabía que ella era una bruja, que era una persona que estaba bajo un poder satánico, y si ella decía esto, pues iba a estorbar el camino del apóstol Pablo. Por eso es que usted y yo tenemos que abrir los ojos, los oídos y el corazón
¿Qué va a decir? La gente iba a seguir creyendo en las predicciones de ellos. Exacto. Si Pablo no la hubiera reprendido y no hubiera echado fuera el demonio, toda la gente que la seguía iba a seguir creyendo las cosas que ella decía. Sí, Así que tenemos que pararnos rectos y firmes Amén. en lo que hemos creído y lo que confesamos y no dejar que nada ni nadie nos cambie, Amén. que cambiemos de opinión. Bendecido sea el Señor. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Si es que usted y yo no tenemos poder. Te vamos a ver ahorita lo que aconteció por causa de esto, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo siempre he dicho, si a mí el Señor no me ha mandado a hacer una cosa, yo no la debo de hacer. Porque hay personas que se atreven a hacer cosas que el Señor no los ha mandado a hacer. Después vienen derrotados, destruidos. Y esto trae problemas al evangelio, hermano. Esto trae problemas porque la gente piensa, después dice, mire, si vino uno así, hablando así, diciendo así, y miren lo que paró. No, usted y yo tenemos que ser sinceros con el Señor. Amén. Y tenemos que tener al Señor para poder hablar de Él. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo, hermanos. Y si yo no tengo conocimiento del Señor, no puedo darle conocimiento a nadie. Así es que nosotros le aconsejamos que antes de que se vaya a poner las manos sobre una persona, se examine primero cómo es la condición suya para con Dios y qué autoridad usted tiene de parte de Dios para hacer lo que piensa hacer. Amén. Bendecido sea Dios. No nos equivoquemos. Dios es un Dios de orden. Y Dios es un Dios que nos dé mucho, que tiene entendimiento y no permite que nosotros actuemos mal. Dice aquí, Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en esa misma hora. Usted no tiene que estar pasándole las manos a un demonio por el pelo, por la cabeza y reprendiéndolo media hora. Usted no es el que va a reprender. Usted va a usar el nombre de Jesús. Amén. Y es el Señor, el poder de Dios, Amén. El que va a intervenir en esa persona. Amén. Nosotros hemos visto cosas que la gente empiezan a tocar el pelo y aquí. No, hermanos. Usted vaya con el poder del nombre de Jesús. Amén. Y el diablo que esté ahí metido tiene que salir en el nombre de Jesús. Amén. Pero tenga cuidado que usted haya sido llamado para hacer el trabajo. Porque si no estamos preparados, no puede pasar lo que le pasó a los 7 hijos de Seba, que ya mismito vamos a leer. Bendecido sea el Señor. En el capítulo 19 vamos a estar viendo otro encuentro. Y este fue el tercer viaje del apóstol Pablo. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire, hermano, no era que los paños hacían el milagro. No era ninguna cosa que usted use con el propósito de tener un proxy para que sea contacto con otra persona. Ninguna de esas cosas tiene el poder. Es el poder de Dios que se manifiesta en el hombre que está predicando la palabra o que está ministrando para hacer esto. Es así como el Señor liberta y sana a los enfermos, hermanos. Bendecido sea Dios. Y esto no fue solamente para los apóstoles, ¿verdad? Y para el apóstol Pablo. Ese es el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos, y ese es lo mismo que le sigue a toda persona que predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Así es que hay gente que dicen, denominaciones que dicen que Dios no sana y que esto no se manifiesta ya, que las profecías no se manifiestan, ¿verdad? Pero reconocemos y entendemos que el Evangelio es para liberación, y el Señor ha dado todas estas cosas, todos estos dones, para que usted y yo podamos estar firmes y podamos permanecer y podamos hacer la obra de Dios. Si usted no cree que se manifiestan, pues por supuesto no se van a manifestar en su ministerio. No. Pero si usted y yo lo creemos, lo confesamos, creemos que la palabra del Señor es verdad y que la palabra del Señor lo dice ahí, y lo confesamos y lo creemos, hermano, se manifestarán en nuestro ministerio. Amén. Bendecido sea el Señor. Y aquí vemos, dice aquí: pero algunos de los judíos
exorcistas ambulantes. Miren, exorcistas son personas que se encargan de echar fuera demonios. En estos días oí decir que una persona, no voy a mencionar el nombre, estaba haciendo esto, una persona muy conocida mundialmente y que no es una persona que nosotros sabemos que sirve al Señor. Y creo que estaba haciendo esto. Pero miren, hermanos, no se meta en varas de, ¿cómo se dice? En camisas de 100 varas. No se meta camisas de 100 varas si no ha sido llamado a hacerlo. Bendecido sea Dios. Pero miren lo que le aconteció a estos que trataron de hacer una cosa semejante. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Como yo le dije ahorita, lo que yo no tengo, yo no lo puedo dar. Estos hombres no conocían a Jesús. Y por no conocer a Jesús, no podían usar el nombre de él para reprender un demonio. Porque en el nombre de Jesús es que los demonios se van, ¿verdad? Pero si usted no tiene a Jesús, no conoce a Jesús, no vive para Jesús, usted no puede hacer esto. No. Y si usted intenta hacerlo, le va a acontecer exacto o peor que lo que le aconteció a ellos. Y escuchen lo que le aconteció. Mire, él dice, yo no tengo toda la porción aquí escrita y debía de buscarla. Debe buscar el capítulo 19 en la Biblia porque me gustaría que escucharan el de eso completo, ¿verdad? Porque a veces hay personas que no leen la Biblia y después dicen que uno dice cosas, ¿verdad? Pero mejor es que lo busquemos. Capítulo 19, en el verso 14, me quedé por ahí el verso 14. Vamos a ver dónde, capítulo 19. Pablo estaba en Éfeso, por supuesto. Ajá, el 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños de delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, ¿ok? Sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto, hermanos. Eran personas que conocían la ley, pero no conocían a Jesús. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿La? Acuérdense, los demonios hablan por medio de la persona que está poseída. Sí. Y cuando usted va a reprender al demonio o los demonios que hayan en esa persona, usted no puede estar pensando en la persona que está al frente suyo. Usted tiene que estar viendo espiritualmente que son demonios los que están ahí y que usted va a estar hablándole a esos demonios para que salgan fuera, ¿verdad? Y aquí vemos que este hombre estaba poseído de estos demonios y ellos trataron, estos muchachos trataron de reprenderlo en el nombre de Jesús. Del que predica Pablo, ¿ok? Ellos no tenían la menor idea de que honrar y glorificar el nombre de Jesús. La idea era que los vieran que ellos habían hecho lo mismo que había hecho el apóstol Pablo, por una forma de magia o una fórmula que ellos se inventaron, ¿verdad? Pero miren, tenemos que tener cuidado. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, ¿se da cuenta? El hombre que el espíritu malo estaba dentro de él, saltando él. O sea, los demonios se enfurecieron en contra de estos hombres, ¿ok? Y ¿cómo se llama? La obra que hicieron estos muchachos fue, este hombre contra estos muchachos fue brincar sobre ellos y caer encima. Y habían demonios, no era uno, hermanos. Y le cayeron encima a estos 7 muchachos. Y huyeron desnudos, ¿verdad? Y avergonzados, heridos, desnudos y avergonzados. Así pasa cuando nosotros tratamos de hacer lo que no nos manda el Señor a hacer. Dice, y huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaron en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
era magnificado porque ellos vieron la obra que Dios hacía por medio del apóstol Pablo y de Silas, ¿verdad? Pero ¿qué acontece ahora? Que cuando ellos vieron esto, magnificaron el nombre de Jesús porque vieron verdaderamente lo que es genuino y lo que es verdadero. Francis, también es bueno que se explique que el Señor le dio poder prácticamente a todos los creyentes, pero dice a los que creen. Entonces, una persona que no cree, que no está como quien Comunión dice, con el en comunión Señor. con Dios, no puede hacer eso. Exacto. Sí, ajá. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto es cuando uno de verdad se convierte, hermano. Es algo genuino y auténtico. Cuando una persona se convierte al Señor y no se avergüenza de decir, mire, hermano, yo era un pillo, yo era un adúltero, yo era un drogadicto, o yo era una prostituta, o yo era whatever haya sido la situación de la persona, viene arrepentido, reconociendo. Cuando Dios recibe un toque del Señor, hermano, vienen arrepentidos, confesando su pecado, ¿verdad? Y aquí vemos que esto fue genuino y verdadero en esta ciudad de Éfeso, ¿verdad? Donde esto aconteció. Asimismo, muchos, ¿verdad? Dice, habían practicado la magia. Dice, muchos que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y nos dice el comentarista que a eso equivalía a más de 200 días de trabajo de 2 años, de 200 trabajadores de 2 años, hermano. Así que fue una gran cantidad de dinero. Así como el mundo se encarga de vender libros de ciencia, de matemática, de historia, de libros cristianos, también el diablo tiene también quien escribe libros de cómo la gente puede practicar. Y ellos tenían libros y tenían gran valor esos libros en ese entonces, y ellos lo trajeron y los pusieron a las manos de Pablo y públicamente los quemaron, dando testimonio que ellos rehusaban continuar en esa manera de vivir y que Dios había transformado y cambiado su vida. Ese es el testimonio que debe de pasar en cada vida que viene al Señor, que nosotros seamos transformados y cambiados y que ya no tengamos ese deseo de seguir viviendo como antes vivíamos. Bendecido sea el Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer a Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ir también a Roma. Enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bendecido sea el Señor. Ese fue el tercer viaje del apóstol Pablo. La que usted puede ver, yo entré bastante detalle con lo que hemos estudiado, pero yo siempre tengo un resumen de toda la clase y me gusta darlo. Bendecido sea Dios. Espero que me dé tiempo para hacerlo. Ok. Dice, en el ministerio de Jesús, él también enfrentó espíritus malignos y mostró su autoridad sobre ellos. Nosotros sabemos, tenemos uno, por ejemplo, el endemoniado Gadareno, ¿verdad? El cual fue uno de los que él echó afuera y habían en él por lo menos como 2,000 demonios, y usted sabe que eso fue un gran escándalo para estos centros en ¿cómo era? Magdara. Ahora mismo se me va el nombre de la... Gadara, en Gadara. Ok, y vemos que le dijeron al Señor Jesús que se fuera. Qué tristeza, ¿verdad? Pero así es. Así es que actúa la gente cuando no agradece lo que hace el Señor. Cuando envió a sus discípulos, ¿verdad? También le dio autoridad sobre los espíritus malignos y poder para sanar a los enfermos, las enfermedades. En Mateo 10:1 usted puede encontrar esto. Lo puede buscar. Pablo, siervo de Jesucristo, también tuvo esa autoridad, igual que nosotros. O sea, no pensemos que solamente Pablo y que no solamente fueron los apóstoles. Esto está hasta el día de hoy, hermano. Mientras haya almas que salvar, está el Espíritu Santo para intervenir y está el Espíritu Santo para ayudarle a usted y a mí. El que diga lo contrario, hermano, yo no sé en qué Biblia es que aprende. Bendecido sea Dios. Estudiaremos
tres sucesos donde vemos esa autoridad en acción. Veremos también la insensatez de querer duplicar la obra de Dios. Cuando pensamos en el gran apóstol Pablo, pensamos en un héroe que alcanzó un nivel superior a nosotros. Eso a veces pensamos, ¿verdad? Y creemos que sí, Pablo fue espectacular, hermano, su obra fueron grandes. Escribió 13 epístolas, hermano, nos trajo casi toda la doctrina que tiene la iglesia. Fue un hombre tremendo, ¿verdad? Un hombre que aun cuando no servía a Dios como debía servirle, era celoso de Dios y amaba a Dios. Y aunque lo amaba de una forma incorrecta, pero ese fue vemos que él se dedicó al servicio al Señor. Amén. Pero todos tenemos ese poder al alcance. Todos tenemos ese poder al alcance. El poder del Espíritu Santo, que es el que vence al enemigo. Así es que, si usted no lo tiene, la Escritura dice que lo pida. Que lo pida, sí. Porque si nosotros siendo malos, dice la Escritura, y nuestros hijos nos piden un pedazo de pan, no le damos una piedra. Y si nos pide un pescado, no le damos un escorpión. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Así que si eso está en la Escritura, usted y yo debemos de abrir los ojos y ver que hay un consejo sabio ahí que debemos de escuchar. Amén. El mundo sobrenatural es tan real hoy como fue en la época del apóstol Pablo, hermano. Las cosas espirituales son tan reales en esta época como lo fueron en el tiempo de Pablo. Esto incluye a los espíritus malignos. Así como hay cosas que ángeles intervienen, también hay ángeles malos que están interviniendo. Así que es necesario que entendamos esto. Y el Señor nos ha dado la preparación. En el capítulo 6 del libro de Efesios, del verso 12 al 18, al 19, por ahí, nos habla y nos enseña cómo debemos de vestirnos y cómo debemos de actuar. Bendecido sea Dios. El mundo sobrenatural es tan real hoy como lo fue en la época del apóstol Pablo. Esto incluye a los espíritus malignos. Debemos estar preparados para enfrentar la maldad como se nos presente a través del poder del Espíritu Santo. O sea, usted y yo no sabemos cómo se nos va a presentar. Por eso es que tenemos que estar todo el tiempo preparados. Así como debemos de estar siempre preparados para la venida del Señor. Amén. Porque muchos dicen, el Señor no viene todavía faltan tantas, ¿cómo se dice? Tantas profecías que cumplir, ¿cierto? Pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y si en un día Él quiere cumplirlas todas, puede que hoy sea el último día. Amén. Así que tenemos que estar preparados. Amén. Bendecido sea Dios. Los encuentros sobrenaturales que vemos en los pasajes bíblicos de hoy ocurrieron durante los 3 viajes de Pablo en su ministerio de misionero. Encontramos de diferentes personajes, pero el tema era común: la actividad del cristianismo en el ámbito sobrenatural y la respuesta a este. O sea, que nos íbamos a encontrar, como los cristianos, nos íbamos a encontrar con un montón de problemas, especialmente espirituales, y que necesitábamos el poder de Dios para poder vencerlo. Para muchos, aún en la iglesia, el ámbito sobrenatural parece fuera del alcance del creyente. Para muchos, hay mucha gente que ni siquiera cree que eso existe, que los demonios existen. Hay gente que dice que nosotros estamos locos y que vemos cosas donde no existen. Hermano, el enemigo es real. Las fuerzas satánicas son reales. Sí, Señor. Y la Escritura nos lo dice bien claro para que estemos preparados. Amén. Dice aquí. Dice, veremos que las potestades de las tinieblas son reales, chocarán con el pueblo de Dios y debemos de estar preparados para responder como corresponde, invocando el poder y la autoridad de Jesucristo. Así que tenemos que estar preparados, porque sabemos que están, pero tenemos que saber cómo es que las vamos a combatir. Bendecido sea Dios. Aquí dice el encuentro con un mago. Ya yo le leí toda la porción, pero vamos a ver qué encontramos aquí. Vemos que la iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Pablo. Fueron enviados primeramente por el Espíritu Santo y también por la iglesia.
La iglesia puso las manos sobre ellos y oró sobre ellos y los despidió y los envió. Amén. Vemos que también el apóstol Pablo se llevó ¿cómo se dice? Bernabé se llevó a su sobrino Juan Marcos, y aunque después hubo un problema, y se separaron, pero él fue con ellos en ese primer viaje. Dice, lo más importante para el ministerio de cualquier tipo incluyendo el enfrentamiento con el mal, es tener seguridad de que nos movemos en el poder del Espíritu Santo. Este capítulo comienza cuando Pablo y Bernabé estaban a punto de empezar su primer viaje misionero. La iglesia en Antioquía oraba y ayunaba, hermano. Eso es algo que la iglesia debe de estar haciendo hoy en día. Pero el día de la oración no aparece nadie, hermanos. ¿Por qué? Yo no entiendo, yo no sé cómo la gente vive, no sé qué programa tan importante hay en la televisión que pueda atraer tanto a los hermanos a que hoy va a estar el Super Bowl. Yo estoy segura que todos los canales de la televisión y toda la gente de Estados Unidos va a estar viendo el Super Bowl, ¿ok? Mucha gente va a estar viendo eso, ¿verdad? Porque es bien atractivo, pero si hubiera un programa cristiano que se estuviera dando, casi nadie lo vería. ¿Por qué? Porque nos interesa más aquello que le gusta la carne que las cosas del Señor. Y allí había maestros y profetas, ¿verdad? Entre ellos estaba Pablo y estaba Bernabé, de los cuales estaba Pablo y Bernabé, ministrando el Espíritu Santo, dijo en el verso 13:2, apartadme a estos para la obra que los he llamado. Es decir, que el Señor por medio del Espíritu Santo habló y dijo que se apartara a Pablo y a Bernabé y fueran enviados al campo misionero. En Hechos capítulo 9, 15 y 16, por eso que le dije ahorita que buscaran el capítulo 9, porque ahí nos habla cómo esto también fue confirmado a Ananías. Se le confirma a Ananías el llamado de Pablo. La iglesia de Antioquía reconoció que ellos debían de salir juntos. Oraron y los despidieron. Podemos observar que esto fue un proceso dirigido por el Espíritu. El ministerio a menudo implica batallas espirituales y debemos ser reverentes, debemos de revestirnos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Ok, para movernos con sabiduría y dirección. Los envió a la iglesia y los envió el Espíritu Santo. Así que no nos equivoquemos. A veces hay deseo de nosotros de caminar y de nosotros hacer esto y hacer esto, aquello. Y yo creo que Dios me está llamando aquí. Hermano, busque la dirección de Dios. No se mueva nunca antes de que Dios le confirme y que sea por una persona que sea totalmente crédula. O sea, porque cualquier persona puede emocionarse. Bendecido sea Dios. Bendecido sea Dios. Amén. Amén. Dice, debemos de... Fueron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y desembarcaron en Salamina, un puerto al noreste de la isla de Chipre, donde moraba Bernabé. En el capítulo 4 de los Hechos, verso 36, aquí vemos que Bernabé tenía una propiedad y la vendió y la trajo y la puso en las manos de los apóstoles, y después vemos a unos envidiosos en la iglesia, porque esto nos falta everywhere, hermano. Vemos a Ananías y a Zafira que también fueron y vendieron una propiedad y después vinieron delante del apóstol Pedro a decir que la vendieron en tanto, mintiéndole al Espíritu Santo, hermano. Usted y yo tenemos que tener cuidado cómo actuamos y cómo vivimos, hermano. Dios no se agrada de la maldad. Y nunca va a honrar a una persona que mienta. Hable siempre la verdad. Esta isla ya había sido evangelizada por otros. Y Bernabé y Pablo quisieron fortalecer a estos creyentes judíos. Fueron a la sinagoga de la gran comunidad judía que se encontraba allí. Se nos dice que Juan Marcos también estaba con ellos, ¿verdad? Ahí es que mencionan a Juan Marcos. Pero Juan Marcos había salido con ellos también. Aquí, empoderados por el Espíritu Santo. Acuérdense que es el Espíritu Santo que da poder a usted y a mí.
Amen. El conocimiento de la palabra nos ayuda. Amén. El Espíritu Santo es el que nos da el poder. Además de ser enviados por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé fueron empoderados por el Espíritu Santo. Fue así que Pablo tuvo las palabras adecuadas para cuando enfrentó al mago, que trató de interferir cuando él y Bernabé le ministraban al procónsul Sergio Paulo, ¿verdad? Ellos trataron de intervenir. Él trató de intervenir para que él no escuchara el mensaje, pero Dios y su poder de su Espíritu Santo puede más que todo poder maligno. Bendecido sea Dios. Amén. Dice, había varias ciudades a lo largo de la ruta, aproximadamente 112 millas, de Salamina a Pafos. Y es probable que ellos se detuvieron en cada ciudad y predicaron el evangelio. Ellos estuvieron unos 2 o 3 meses en estos lugares y predicaron el evangelio a todas esas ciudades. Es aquí donde ellos encontraron oposición a un falso profeta y mago llamado Jesús, que traducido era Elimas, ¿verdad? Ese usaba la magia para engañar a la gente. Es aquí que el mensaje de Pablo y Bernabé llegó al gobernador del área. Era un hombre sabio e inteligente, hermano, que observaba todo lo que pasaba en su área y se reunió con Pablo y Bernabé. O sea que él sintió el deseo de oír lo que Pablo y Bernabé decían en este primer viaje misionero, porque quería oír la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros quieren oír la palabra de Dios en estos días? Amén. ¿Verdad? Porque hoy queremos oír todo lo que habla todo el mundo. No, eso nos cansa. Ya me tienen cansado con el mismo mensaje. Ya me tienen cansado con los mismos temas. Si no podemos hablar de nadie más que lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Si pusiéramos hablar de lo que el mundo habla, hablaríamos. Pero Dios nos mandó a predicar su palabra y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es hablar de mí ni hablar de lo que pasa en el mundo. Podemos comparar las cosas que pasan en el mundo y compararlo con la palabra de Dios en el tiempo que estamos, pero no podemos hablar del mundo. Tenemos que hablar de Jesucristo y lo que Él ha dejado escrito. Así que, hermano, si se cansan, yo lo siento mucho, pero esto es lo que Dios nos mandó a hacer. Porque quería oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Él sabía que si el procónsul se aceptaba el evangelio, él perdería su influencia sobre el gobernador. Sus artes mágicas no tuvieron poder alguno contra el Espíritu Santo. Ninguno puede tener poder contra el Espíritu Santo. Pablo lo demascaró de que él era un hechicero y era lo que intentaba hacer. Y también le dijo que era lo que intentaba hacer. Y pronunció juicio, ¿verdad? De Dios sobre él. Inmediatamente quedó ciego. Un testimonio del poder de Dios y de la naturaleza genuina del ministerio de Pablo y Bernabé y el poder del Espíritu, sobre todos los poderes del maligno. O sea, que cuando él pronunció este juicio contra ¿cómo se llama? De Limas, ¿ok? Él quedó ciego y el procónsul vio esto y no solamente se convirtió a Dios por lo que vio, sino por el mensaje que se predicó. Si usted y yo pusiéramos más atención a los mensajes que se predican y se enseñan, estuviéramos más contentos sirviendo al Señor. Amén. Porque a veces es porque mientras está predicando estamos hablando o estamos escribiendo o estamos en el teléfono, hermano. Es la irreverencia tan grande que hay en las iglesias. Muchos tienen de eso, que lo tengo en la palabra. No engañe a nadie, hermano. Dios no puede ser burlado. Amén. Si usted está en el teléfono, no diga que está buscando la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor. Pero esa es la manera que vivimos en el día de hoy. A mí me gusta usar el teléfono para la cosa de Dios, no me gusta. Dice, pero cuando se apartaron de la fe, ya leí todo esto, dice aquí, Espíritu Santo, Pablo lo desmascaró, también lo leí. No sé no marqué dónde me quedé y ahora no sé dónde estoy. Dice, un testimonio del poder de Dios y de la naturaleza genuina del ministerio de Pablo y Bernabé y del poder del Espíritu sobre todos los poderes del maligno. Así que verso 8 al 11 usted puede ver eso.
El gobernador creyó y estaba maravillado de la doctrina del Señor Jesús. Los milagros y los dones confirman al evangelio, hermanos. Amén. Las señales tienen que ir tras nosotros, Ajá. ¿verdad? Amén. Pero se necesita oír el mensaje de la verdad y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Es necesario, los milagros y los prodigios son buenos, pero son para confirmar el poder del evangelio. Pero también se necesita escuchar el mensaje que los transforma y lo cambia a usted y a mí. Amén. Bendecido sea Dios. Para que podamos después hacer, como dice Romanos capítulo 10, de 9 al 10 y 14 al 17. Los milagros nos salvan. Nuestra comisión es hablar de Jesús. ¿Cómo dijo? Los milagros nos Los salvan. milagros no salvan a nadie. Pueden hacer que usted venga a ser salvo, pero no salva a nadie, hermanos. Bendecido sea Dios. El encuentro con una divina. Ya yo le hablé bastante de esto, pero vamos a dar el resumen. Dice, una posición sobrenatural. En este evento, Pablo y Silas se encuentran con una divina cuyo mensaje aparentemente era positivo y que confirmaba que los espíritus malignos reconocen el poder de Dios. O sea, en otra palabra, esto nos daba a entender que aunque era un demonio el que estaba hablando por esta mujer, ese demonio reconocía el poder de Dios. ¿Usted me entiende? Lo reconocía. Eso es lo que nos quiere decir esto aquí. Debemos estar alertas para reconocer la diferencia y responder como corresponde. O sea, debemos de tener discernimiento, ¿la? Para que usted pueda saber lo que es lo que se mueve. Porque así como dice que no todo lo que brilla no es oro, tampoco todo lo que se mueve es genuino. Tenga cuidado. En esta porción nos encontramos en el segundo viaje de Pablo. Se encuentra en Filipos. Este fue el lugar que Pablo conoció a Lidia, que se cree que fue la primera persona convertida en Europa. Y esta mujer fue una valiosa colaboradora de su ministerio. En el capítulo 16, verso 13 al 15, usted puede ver esto. En este lugar, él se habituó a reunirse junto al río. Esto le brindó una oportunidad de presentar el evangelio a los gentiles que temían a Dios, pero no habían adoptado el judaísmo. Había muchos cristianos en esa área, o muchos que conocían a Dios, pero que no se habían convertido al judaísmo, ¿ok? Así es que eso es lo que nos explica ahí. Fue así que tuvo un encuentro con una esclava poseída de un demonio de adivinación. ¿Verdad? Hechos capítulo 16, del 16 al 17. Esta viajó varios días con ellos, pero llegó al momento en que Pablo le desagradó y se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha. Él reconocía que detrás de ella estaba un demonio y él se dirige al espíritu. Por eso es que necesitamos discernimiento. Usted no puede ir a decirle a una mujer que salga el espíritu de adivinación de ella sin saber qué es lo que hay en ella. Usted tiene que saber qué es lo que está pasando. Dice, Pablo le desagradó esto y dice que en el nombre de Jesucristo le mandó que saliera de ella y salió en aquella misma hora. Así que con el poder del Espíritu Santo y con el discernimiento que el Espíritu nos da, usted y yo podemos llevar a cabo esta tarea. Bendecido sea Dios. Salió aquella misma. Pablo, movido a la acción, enfrentó el mal en un ámbito espiritual. O sea, él enfrentó esto que estaba estorbando su ministerio. Porque si él no la hubiera reprendido, como dijo William ahorita, ¿verdad? Y como yo dije también, ella hubiera seguido hablando y hablando y la gente hubiera seguido escuchándola, ¿verdad? Pero al haber sido reprendido, no tener más ese poder sobre ella, ya la gente se dio cuenta que lo que era genuino y verdadero era lo que hablaba Pedro, lo que hablaba Pablo. Bendecido sea Dios. Distinguiendo lo real de lo falso. Hechos 16, 18. Pablo mostró paciencia porque durante varios días no enfrentó a la muchacha con el espíritu maligno. Usted sabe que estuvo unos 2 o 3 días molestando de esta manera. Y él estuvo paciencia, ¿verdad? Por eso que también tenemos que tener cuidado. No podemos ser muy ligeros, hermano. No se pueden poner las manos muy ligeros. Tenemos que tener cuidado. Dios tiene siempre un tiempo.
El Espíritu Santo le dio discernimiento para saber que si bien sus palabras eran básicamente acertadas, o sea, que era cierto lo que decía, ellos eran siervos de Dios, ellos estaban predicando el Evangelio, ellos querían traerle buenas nuevas al Evangelio, eran ciertas palabras, pero sus palabras venían de una fuente que no era la que Dios quería. Pero ella era movida por una fuerza maligna. Sus palabras elogiaban a Pablo y a Silas, pero esto estorbaba la obra del Señor. Observemos que Pablo enfrentó al demonio, no a la muchacha. El demonio obedeció al poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Al poder del Espíritu Santo y al poder de nuestro Señor Jesucristo, que le da a usted y a mí. Esto nos recuerda el ministerio de Jesús. La liberación de los poderes demoníacos fue una obra constante en el ministerio de Jesús. La batalla espiritual contra las fuerzas del mal continúa hoy y es necesario orar y tener discernimiento y buscar la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo para poder desarrollar nuestro ministerio de liberación y sanidad. La última parte, yo sé que estoy tarde, pero bueno, la voy a terminar. Cristo en las manifestaciones naturales, Hechos 19 del 11 al 16, fallida duplicación de milagros. Tratar de duplicar el poder de Dios con el esfuerzo humano trae resultados desastrosos, hermanos. En Éfeso, 7 hermanos descubrieron la insensatez de hacer milagros sin el poder del Espíritu Santo. Si Dios no lo mandó, no haga lo que no lo ha mandado. Mejor dicho, trataron de hacerlo. Lo trataron de hacerlo, ¿verdad? Si usted y yo no conocemos a Cristo, por favor, mi hermano, no use el nombre bendito de nuestro Señor. Esto no es un acto de magia, como hacía la gente, abracadabra y qué sé yo qué más, y se creían que las cosas iban a pasar. Esto no es así, no hay una fórmula. Hay un poder y es el poder de Dios. Amén. Dice, este relato bíblico ocurrió durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que registra el ministerio de Pablo en Éfeso. La predicación y las enseñanzas y los milagros produjeron un rápido conocimiento en la iglesia. Hubieron señales, prodigios por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que la gente se llevaban los pañuelos y los delantales que Pablo tocaba para la sanidad de los oprimidos por las diferentes enfermedades. Así es que esto era una forma de contacto con el apóstol Pablo. Aquellos que no podían moverse, la gente, los familiares le llevaban los pañuelos y vemos que Dios los levantaba, porque por la fe que ellos creían, además por el poder que había en el apóstol Pablo. Bendecido sea Dios, hermano, es el poder que hay hoy también. Sí. Si no lo estamos disfrutando es porque por algo malo hay en nosotros. Bendecido sea Dios. La negligencia nuestra. La negligencia de nosotros, así mismo. ¿Dónde me quedé? Estas demostraciones llevó a algunos exorcistas ambulantes judíos a imitar los métodos que usaba Pablo. Cuidado con los métodos, hermano, que hoy la gente anda usando los métodos de todo el mundo para traer gente a la iglesia, para cuantas tantas cosas. Tenga cuidado, bendecido sea el Señor. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y si usted no lo estaba predicando, ¿por qué va a usar el nombre, hermano? Si usted no tiene lo que tiene, no puede dar. Bendecido Dios. 7 hijos del sacerdote Sebas, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Este intento condujo a consecuencias inesperadas. El hombre poseído por el demonio, el espíritu maligno, los dominó, saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si usted no quiere experimentar esto, no lo intente. Bendecido sea Dios. Esto nos ofrece un importante recordatorio. Los milagros divinos no se realizan a través de fórmulas mágicas. No es en el nombre de aquel o de aquel o de aquel, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y si yo le conozco y yo soy dirigida por Él. No son el resultado del esfuerzo humano, más bien suceden cuando personas llenas del Espíritu se rinden
se rinden, ¿verdad?, a la dirección y a la sabiduría de Dios. Las señales y milagros no se limitan a Pablo y a los apóstoles. Están para usted y están para mí hoy, ¿verdad? Y a los apóstoles. Me quedé aquí. No se limitan ni para Pablo ni para los apóstoles solamente. Acompaña la predicación del evangelio hoy y su propósito es confirmar y demostrar el mensaje, el poder de Dios que nos ha sido dado, ¿verdad? Y su poder no ha sido ni disminuido y no ha sido disminuido y es el que nos da la salvación y quien nos da el conocimiento de Cristo. Dice aquí, no ha sido disminuido y le sigue a aquellos que fervientemente dependen del Espíritu para llevar el mensaje de salvación a quienes no conocen a Cristo. Ese es el propósito de la predicación del Evangelio, ganar gente que no conocen al Señor, ¿verdad? Y si Dios se manifiesta, que se manifieste. Dominados del temor. Vamos a ver qué pasó. Hechos 19, del 17 al 20. Aún hasta los que no conocen a Dios son impactados por el poder de Dios. Algunos responden aceptando el mensaje y otros lo rechazan. En Éfeso respondieron con arrepentimiento y cambiaron su comportamiento. Donde quiera que llegaba en la noticia de lo que había acontecido a los hijos de Seba, respondían con un temor solemne o reverente. Bendecido sea Dios. Reconociendo el poder de Dios y magnificaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 18 nos dice que expresaban sus pecados y se convertían, y su conversión había sido real. Muchos actuaron de una forma extraordinaria, los que practicaron la brujería y la hechicería, trajeron sus libros y los quemaron públicamente. Estos libros tenían un gran valor monetario, 50,000 piezas de plata. Dice, se calcula al salario de por lo menos 200 trabajadores en 2 años. No somos salvos por las obras, pero sí las obras son evidencia de que nuestra fe es auténtica. Así como ellos hicieron, también nosotros debemos de hacer. Cuando nos convertimos al Señor debemos arrepentirnos, cambiar nuestra vida y dar testimonio de que hay un cambio en nuestra vida. Amen. No proclamemos un falso evangelio que no le da importancia a la respuesta que produce un cambio de vida. Hay muchas personas que no quieren oír ya nada. Quieren oír nada más que lo que le entretiene, nada más. Tiene que haber un cambio de vida cuando se predica el evangelio. Amen. Y esto ocurre por el poder del Espíritu Santo. Su ministerio fue específico. El ministerio del apóstol Pablo fue específico, de poder, de unción, hermano, y de demostración del poder de Dios. Amén. Dependió todo el tiempo del Señor para la predicación y para los poderes y señales que se manifestaron en su ministerio. Y si usted quiere también recibir algo así, debemos de llenarnos del Señor y debemos de practicar lo que el Señor dice. Perdóneme por los 6 minutos que le cogí. Bendecido sea Dios. Alabado sea el Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos. Y damos gracias a Dios. Vamos ahora a orar para concluir este segmento de Escuela Dominical. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre porque tú, oh Dios, eres bueno para con cada uno de nosotros. Y nosotros, Señor, te agradecemos. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús concluimos nuestra escuela dominical y le recordamos a nuestros amigos que pronto estaremos de nuevo con el servicio de oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos ahorita.